La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, nos encontramos con el doctor Gabriel González Serna. En esta ocasión tengo la oportunidad de poder charlar con él para que nos comparta parte de lo que ha trabajado durante estos años. Es un investigador, académico, revisor, participa en muchas cosas y quiero saludarte, estimado doctor Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias y pues muy agradecido por la invitación a tu programa. Espero que pues esta entrevista sea de interés para tu audiencia y bueno, esperemos aportar un poquito de nuestro trabajo diario, ¿no? Así es, seguramente sí. La comunidad académica estará muy agradecida de escucharte y de poder compartir de la voz directa de especialistas como tú este tipo de temas que a veces no estamos familiarizados y qué mejor que de un experto que nos permita poder acercarnos a ellos y ser parte de esto. Bueno, voy a permitirme presentar al doctor Gabriel González Serna. Tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años, incluso fue mi profesor en algún momento de mi vida, y eso es algo muy satisfactorio de mi parte. Entonces, Gabriel González Serna es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del Politécnico Nacional. Previamente obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación por el Centro Nacional de Desarrollo de Investigación, por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, conocido como CENIDET, y previamente una ingeniería en sistemas computacionales por el Tecnológico de Acapulco. Es un profesor investigador que desde el año 95 forma parte de CENIDET y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Ciencias Computacionales. Y bueno, ha dirigido múltiples tesis de postdoctorado, de doctorado, de maestría, de licenciatura. Cuenta con muchas publicaciones en congresos, tanto nacionales como extranjeros. Ha participado en infinidad de proyectos, algunos financiados por CONACYT, por FOMIX, por el Tecnológico, y también proyectos que tienen que ver con la parte de las empresas, vinculación con las empresas. Por supuesto, es investigador nivel 1 del SNI de CONACYT y además participa en comités revisores de revistas y congresos, y tengo entendido que sus áreas principales de investigación son el campo de la interacción humano-computadora, el cómputo consciente de las emociones y la evaluación de la experiencia de usuarios. Gabriel, pues qué gusto el poder conocer tu trayectoria. Entonces, platícanos, por favor, de qué nos quieres compartir el día de hoy. Muchas gracias, Armando, por la presentación. Sí, efectivamente, ya tengo varios años trabajando en tres áreas en particular. La interacción humano-computadora, que es un área muy amplia, que abarca básicamente las áreas de las ciencias computacionales que se encargan de evaluar y desarrollar tecnologías que faciliten al ser humano, a la persona, pues interactuar con un dispositivo, ¿no? Ya no hablo de computadoras porque ya contamos con muchos dispositivos actualmente, ¿no? Van desde laptops, tablets, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, lentes inteligentes. Bueno, tenemos ya una infinidad de dispositivos, ¿no? Que interactúan a través de diferentes tecnologías de interfaces, por ejemplo, las famosas interfaces estas VoIP, ¿no? Tenemos ya actualmente en casa, que podemos ya interactuar con ellas, pedirles diferentes tipos de actividades, por ejecución de programas o búsquedas o música, y bueno. La otra área es el cómputo consciente de las emociones, que es un área que se encarga básicamente de desarrollar hardware y software que de alguna forma interprete y entienda las emociones humanas, y esto con el objetivo de pues tomar en cuenta el contexto introspectivo, le decimos por acá, desde el punto de vista emocional y cognitivo también, que tiene que ver con aspectos de proceso de aprendizaje, básicamente.
y que nos tome en cuenta esta información emocional para poder tomar cierto tipo de acciones o mostrarnos información o darnos algún tipo de recomendación para realizar alguna actividad en particular. Eso es lo que se conoce como el cómputo consciente de las emociones o también conocido como cómputo afectivo. Y la última área, pues que involucra realmente las dos, tiene que ver con la evaluación de la experiencia de usuario, que ahí lo que hacemos es implementar diferentes tecnologías de interacción humano-computadora, diferentes técnicas, fisiológicos y biométricos que nos permiten registrar los datos del usuario en tiempo real. Hacemos un procesamiento de esta información a través de diferentes algoritmos, identificamos estados emocionales, identificamos estados cognitivos y evaluamos la experiencia que tiene un usuario con el uso de un producto. Puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde una taza, desde un envase de refresco, un envase de papas, palomitas, hasta software. Entonces, nos hemos enfocado nosotros más en productos software y hemos evaluado diferentes tipos de productos de esta categoría que van desde aplicaciones móviles, software standalone, las páginas web y otro tipo de software que, bueno, evidentemente va evolucionando. Incluso también cabe mencionar que trabajamos mucho con realidad virtual inmersiva. Es una tecnología también del área de la interacción humano-computadora, en la cual también evaluamos esa experiencia de usuario. El objetivo de esa evaluación de evaluar la experiencia de usuario es mejorar los productos, procesos y servicios. Podemos identificar aspectos que son negativos, que son aspectos que están afectando la usabilidad o experiencia de usuario, y hacemos recomendaciones para que corrijan esos aspectos que identificamos que están afectando la experiencia de usuario. Básicamente son las tres áreas en las que trabajamos actualmente. Qué interesante, doctor. Fíjate que una de las cuestiones que a veces es una constante, es un clásico ya de, yo creo que los negocios y la investigación, como a veces no encontramos, y es porque o no somos creativos o no se nos ayuda a imaginar qué aplicación podría tener esta en el campo de los negocios. En la universidad tenemos carreras donde estamos buscando que los muchachos trabajen y dirijan los esfuerzos hacia nuevas empresas, innovación, creatividad. Y muchas veces esa barrera no se logra superar por una falta de conocimiento. ¿Qué aplicación podría tener este tipo de tecnologías, Gabriel, y aplicaciones en el mundo de los negocios? Fíjate que es muy amplia. A veces pensamos que en particular el área de la evaluación de la experiencia de usuario cae única y exclusivamente en productos software. Y la aplicación de esta es tan amplia que una de las áreas en las que está incidiendo de manera muy significativa es en el neuromarketing. Es precisamente el área que se encarga de evaluar los aspectos neurológicos que le llaman la atención al usuario cuando hace compras de productos o usa un servicio, valga la redundancia, o desarrolla algún proceso en particular. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar esa experiencia que se da antes, durante y después de haber utilizado el producto, proceso o servicio. Te decía que una de las áreas más explotadas en los últimos años es el neuromarketing. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de negocios, pues tiene que ver con el marketing, tiene que ver con procesos de diseño de productos, con la venta del producto, con la experiencia que está teniendo el usuario con el producto. Entonces, si nosotros les damos un feedback, una retroalimentación a través de este proceso de evaluación de la experiencia de usuario, podemos encontrar aspectos que pueden ser mejoras, que pueden mejorar en cierto aspecto la experiencia de usuario y que esto permita pues mejorar, bueno, más que mejorar, aumentar el número de... Entonces, bueno, podemos identificar aspectos positivos y negativos del producto, proceso, servicio, y evidentemente los que están afectando de alguna forma el usuario o el consumidor no tenga una experiencia agradable, pues podemos evitar ese tipo de aspectos mejorando el producto, quitando esos elementos que están afectando la experiencia del usuario. Y esto pues va a aumentar tu nivel o tu cantidad de promotores. En lugar de tener
clientes no satisfechos o clientes molestos con tu producto, proceso o servicio, pues esto nos ayudaría a mejorar significativamente la aceptación y evidentemente aumentar el número de usuarios que están promoviendo tu producto, proceso o servicio. Algo que se pregunta mucho en estas técnicas es, por ejemplo, una pregunta que se da mucho, ¿no? ¿Recomendarías a tus familiares o amigos este producto, proceso o servicio? A partir de que ya lo utilizaste, a partir de que ya lo experimentaste. Entonces, si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta no, hay que ver dónde está el problema, ¿no? Claro, me hiciste recordar compras, digo, yo creo que muchas de las personas estuvimos inmersas o estamos inmersas más en esta situación reciente de estos meses, año, en compras online. Y eso que dijiste me hizo mucho clic porque en efecto yo en algunas compras, algunas preguntas son muy insistentes y tratan de averiguar qué hizo que yo no calificara con la máxima mi opinión sobre un producto adquirido. Entonces creo que todo eso tiene mucho sentido y seguramente detrás están técnicas, están procesos que intentan aprender y generar conocimiento de nosotros, ¿no? Como usuarios y como consumidores. Pues qué interesante, Gabriel. Y actualmente en proyectos, por ejemplo, de los que tienen que ver con neuromarketing, como dijiste, con estas herramientas, y mencionaste la parte de realidad virtual, ¿ahí qué están haciendo? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Fíjate que recientemente tuvimos, bueno, tengo un par de tesis de maestría trabajando con tecnologías de realidad virtual inmersiva y comenzamos antes de la pandemia a trabajar con lo que se conoce como ambientes virtuales de aprendizaje inmersivo. En esos entornos de aprendizaje inmersivo, lo que hacemos es utilizar tecnologías de interacción humano-computadora evidente para evaluar el estado cognitivo de los usuarios. Como son entornos en donde se realizan procesos de aprendizaje muy parecidos, por ejemplo, a las plataformas como Moodle, Blackboard, Classroom, por ejemplo, ¿no? Que ahorita están en el boom del uso. Nosotros implementamos tecnologías que cambiaban el entorno convencional. O sea, un entorno convencional se entiende por una computadora, una pantalla y tus tecnologías de interacción, pues el teclado, el ratón, mousepad o lo que tengas a la mano. Quisimos experimentar precisamente con la tecnología de realidad virtual inmersiva para ver qué tan eficiente era el proceso de aprendizaje, o sea, cambiar el entorno, hacerlo inmersivo, introducir al usuario en un entorno que él personalizara, que si quería estudiar actualmente, o sea, quería tomar la clase en la playa, pues estuviera en la playa tomando la clase, ¿no? O si quería estar en un bosque o en la cima del Everest, pues podía tomar la clase en ese lugar, ¿no? Era y es una tecnología que permite personalizar el entorno y hacerlo de tal forma que sea agradable para el usuario, desde el punto de vista de la experiencia. Entonces, bueno, comenzamos por ahí a ver qué tan eficiente era y bueno, encontramos con evidentemente los trabajos previos que hay a nivel internacional, pues, que es una tecnología que genera una experiencia bastante positiva. De hecho, se conoce como sentido de presencia, le llaman, que es un efecto que se genera en el cerebro y que pues hace pensar al usuario o sentir que está en el lugar, ¿no? Entonces, si estás en un lugar que te relaja, si estás en un entorno que te hace estar bien emocional y cognitivamente, pues el proceso de aprendizaje se mejora significativamente. Pues bueno, empezamos a trabajar para meter otro tipo de técnicas de evaluación y encontramos que el cómputo afectivo, que es un área que también trabajamos mucho, pues también está muy relacionado con este entorno de aprendizaje. Cuando más emocionado está el estudiante, cuando más entusiasmado se encuentra, pues el proceso de aprendizaje todavía se mejora de manera más significativa. Hay un proceso más efectivo de aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar con sistemas de lazo cerrado, le llaman en la área de ciencias computacionales, en donde utilizamos sensores fisiológicos en el usuario. Normalmente utilizamos interfaz de cerebro-computadora y esta interfaz cerebro-computadora lee la actividad cerebral, la enviamos a un software que procesa estos datos, identifica el estado emocional y cognitivo del usuario y utilizamos un avatar, que era algo así como un tutor inteligente en el que, pues básicamente lo que tenía como función el entorno era indicarle al estudiante o al usuario
pues, que no estaba en un estado adecuado para continuar con un proceso de aprendizaje, ¿no? Y le cambiábamos actividades, le poníamos juegos, le poníamos actividades que pues tomaban su atención en función de su perfil o estilo de aprendizaje. Bueno, no sé si yo creo que sí, has escuchado, pues eres docente también como yo. Hay un modelo de aprendizaje que es el VAC, ¿no? El visual, auditivo y kinestésico. Entonces, pues tenemos estilos de aprendizaje diferentes y cada uno de ellos pues determina la manera en la que obtenemos de manera más fácil el aprendizaje, ¿no? Del conocimiento. Pues bueno, les poníamos juegos para switcharlos cuando estaban ya en un estado no adecuado, de acuerdo a su actividad neuronal, y los switchábamos. Entonces, ya que los switchábamos, ahora sí ya continúa con la clase, ¿no? Ahora sí ya continúa con la lección, ¿no? Entonces, bueno, nos funcionó bastante bien el entorno. Desafortunadamente, el problema con la realidad virtual inmersiva es que no es del alcance de todos, que pues requiere dispositivos especializados, ¿no? Que van desde celulares de gama alta con una carcasa especial a lo que son las computadoras también de gama alta con capacidad de procesamiento pues, alta. Requieren, por ejemplo, tarjetas GPU, mucha memoria RAM. Los visores pues, no son tampoco así muy económicos, pero recientemente, en los últimos 3 años, se generó ya un nuevo dispositivo que son los visores de realidad virtual inmersiva independientes. O sea, no requieren ni computadora ni celular. Requieren nada más una conexión Wi-Fi y tienen un performance bastante bueno. Pues bueno, en ese inter nos contactó el Instituto Nacional de Salud Pública y le mostramos la tecnología que estamos trabajando y se nos ocurrió una idea. Oye, ¿por qué no hacemos una plataforma para la prevención de abuso sexual infantil utilizando realidad virtual inmersiva? Entonces dijimos, pues sí, tenemos la experiencia, tenemos la plataforma, tenemos pues todo el conocimiento para trabajarlo, pero lo que querían ellos era hacerlo como si fuera una película de caricatura, para que el entorno fuera pues, amigable con el niño, para que fuera algo que le gustara, porque se sentía dentro de una Y estaba caricatura. dirigido hacia menores, hacia niños, de alguna Sí, forma. sí, el grupo etario al que lo dirigimos es de 6 a 12 años, niños de primaria, de primero Ujú, a ujú. prácticamente sexto año. Entonces empezamos a trabajar y entramos en un área en la que yo nunca me había involucrado, que es la producción digital, básicamente. Tuvimos que empezar a diseñar personajes, tuvimos que empezar a diseñar escenarios. La mayoría de los escenarios de red virtual, pues hay que armarlos completamente, ¿no? Hay plataformas como Unity, Blender, 3D Max, que son herramientas que te permiten crear objetos que puedes incluir dentro de un entorno de red virtual. Entonces tuvimos que hacerlo todo desde cero, porque querían que Wow. fuera como caricatura y nos entregaban así fotos de películas de niños y personajes. Aquí creamos 2 personajes que son Sophie y Pablo. Son niños de Oh. 7 años aproximadamente. Nos tuvimos que ayudar de chicos de residencia profesional del área de diseño y digitalización. Entonces fue un proceso y proyecto bastante interesante porque mis tesistas de maestría pues, son ingenieros en sistemas computacionales y no tienen formación en diseño digital ni animación, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, tuvimos ahí un proceso bastante interesante de producción y postproducción que resultó en un ambiente virtual de aprendizaje inmersivo para la prevención del abuso sexual infantil. Ahorita estamos ya en la etapa de pruebas finales, ya evaluamos la experiencia de usuario precisamente. Esa es otra de las, tengo que estamos trabajando con varias áreas, pero están interconectadas entre ellas. Entonces quisimos ver qué tanto se le inducía al niño emocionalmente, o sea, cuáles son las emociones que estaba percibiendo el niño cuando estaba inmerso en el entorno de realidad virtual. Cabe señalar que en este ambiente no es el niño el que sufre el abuso, él es un espectador, él nada más está viendo, son como escenas, están dentro de una casa, de hecho el escenario es una casa donde hay diferentes lugares, el jardín, la sala, recámaras, en donde se dan eventos de abuso sexual, que normalmente se dan, en la mayoría de los casos, por generalizar, por personas cercanas a la familia o familiares directos de los niños.
Pues bueno, lo que se hizo fue armar este escenario, se armaron varias escenas de situaciones de abuso y el niño era un espectador, es un espectador, entonces te está visualizando cómo hay una situación de abuso sexual, todo controlado con psicólogos, psiquiatras, todo eso está muy controlado, no son contenidos que lleguen a afectar emocionalmente al niño. Y una vez que se le expone el caso, se le pregunta, oye, ¿qué harías en este caso? ¿No? ¿Tú qué harías? Y el niño pues tiene que responder, ¿no? Pero bueno, adicionalmente a eso, como es un ambiente virtual altamente interactivo, el niño puede interactuar con objetos, o sea, se puede levantar, puede ir a ver a los personajes. Entonces, es algo que les causa un efecto emocional y inmersivo impresionante. Entonces, no es una tecnología convencional, es algo que estamos explotando precisamente por las características que tiene y que nos ha dado un excelente resultado. De este proyecto, bueno, de esta tesis obtuvimos la versión beta de la BAI para prevención del abuso sexual infantil. Se sometió a una convocatoria de CONACYT, que esperemos que en próximas semanas nos den ya resultado. Estamos en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y el CENIDET, y vamos a armar ya la versión completa que involucra escenarios como la casa, escuelas, parques. Entonces, está Wow. muy padre el proyecto, la verdad, De muy, hecho, muy sí, padre. doctor, fíjate que, perdóname, suena súper interesante y como algo importante, y creo que, repito, es un clásico, pero que a veces generacionalmente olvidamos, ¿no? Cómo pueden converger muchas disciplinas. En este caso, lo que nos acabas de platicar, digo, me llevó a esa situación de imaginarme al niño que está interactuando, está como observador, pero interactúa. Y por supuesto, como lo dijiste, un equipo de psicólogos, especialistas, que observando, interactuando y también seguramente dirigiendo, produciendo, ¿no? Todo lo que sí se puede o no se puede o no se debe, creo que es bastante interesante. Y me hiciste pensar en algo también que creo que podría ser utilidad para nuestra audiencia, el hecho de que en las empresas, el tema de las emociones, digo, en los niños y en salud, indiscutiblemente creo que tiene un papel preponderante y destaca en lo inmediato. Pero esto podría tener aplicación también en la industria y estoy pensando en empresas donde están evaluando la satisfacción del colaborador. Recientemente se aprobó una norma, me parece, que tiene que ver con esta cuestión de emocional del colaborador, donde seguramente algo se podría hacer si se trasladara la tecnología y se adaptara a un entorno laboral, a un entorno de emociones. Creo yo que habría muchísimo, muchísimo que se pudiera aprovechar, ¿no? O aplicar. ¿O qué opinas tú? Y fíjate que esta área es muy amplia y está teniendo un crecimiento impresionante en los últimos años. Sí, efectivamente, puedes evaluar ese tipo de experiencia utilizando dispositivos portables, ¿no? Los dispositivos que permiten, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos para hacer una evaluación de la experiencia de usuario es grabar primero. O sea, primero grabamos todo. Entonces, grabar significa qué es lo que está viendo el usuario. O sea, se puede hacer, lo hacemos nosotros normalmente, si es en una computadora, grabamos en la memoria de video de lo que estaba observando y con lo que estaba interactuando. Grabamos el rostro del usuario para hacer análisis de expresiones faciales, identificamos también sentimientos a través de expresiones faciales. Grabamos datos biométricos que tienen que ver con, bueno, el rostro es biométrico, el movimiento de los ojos es biométrico, la voz también la grabamos, analizamos también tono de voz. Y además también adquirimos datos fisiológicos, que son básicamente datos de actividad bioeléctrica en el organismo y que pues básicamente tomamos tres lecturas, ¿no? Actividad electroencefalográfica, que es la actividad neuronal, el electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón, y uno que se llama respuesta galvánica en piel, que mide básicamente la sudoración, ¿no? Conductividad y resistencia en piel, que nos dan pues, tres datos fisiológicos muy interesantes. Entonces, bueno, lo que te decía es que, por ejemplo, para estas experiencias que comentas, hay dispositivos que todavía no tenemos porque son muy caros, pero estamos ahorita esperando con el proyecto adquirirlos, que son lentes convencionales, bueno, son gafas especiales que cuentan con sensores instalados para dar seguimiento al movimiento ocular, graban con una cámara lo que está viendo el usuario y esto genera, por ejemplo, datos muy interesantes porque
Por ejemplo, ¿qué es lo que observa un trabajador cuando va a ver a su jefe? ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que ve, no? ¿Qué es lo que siente el trabajador o el empleado cuando está hablando con su jefe, ¿no? O sea, no es que me lo diga, lo estamos leyendo, o sea, estamos dándonos cuenta qué es lo que está sintiendo. Porque una forma pues, convencional de hacer la evaluación de las emociones, pues es con cuestionarios, pero son muy propensos a falsar la información y quedar bien, ¿no? O sea, no, pues es que Armando es mi jefe y no, ¿cómo te voy a decir que? Claro. Bueno, adquirimos estos datos que es muy difícil de falsear, muy difícil de manipular, y te podemos explicar qué fue lo que experimentó el usuario. O sea, son datos que evidentemente son delicados, porque son datos fisiológicos, biométricos, y bueno, evidentemente pues se garantiza el uso adecuado de los mismos, porque tenemos detractores de esto por este aspecto. Es que ahora me están leyendo todos los datos del Sí, claro, cerebro. hay toda una filosofía, además, Gabrielo, en torno a ello. Digo, hay, por supuesto, entusiastas como tú y como yo, pero también hay posturas un poco distintas donde, por supuesto, se presta también para la invasión a la privacidad. Digo, es todo un tema que seguramente te invitaré en otro espacio para que platiquemos de ello. Y entonces, pues bueno, hay muchas tecnologías, como te decía, estos lentes son muy caros. Estamos hablando del rango de los 300,000 pesos aproximadamente. Y solamente los lentes, ¿eh? Si quieres Wow. el software, te sale creo que casi lo mismo. Pero afortunadamente nosotros, como estamos en el área de las ciencias computacionales, el departamento en el que estoy adscrito, pues podemos desarrollar nuestro propio software. O sea, es una de las ventajas que tenemos nosotros. Actualmente hay software que hace esto, pero es muy caro, muy, muy caro. O sea, una licencia del más utilizado actualmente para una sola computadora y que te permite hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, te salen cerca de $30,000 anuales para una sola computadora. Y sin contar con los sensores para grabar todo lo que te estoy diciendo. O sea, el puro software te sale en esa cantidad. Entonces, lo que estamos generando desde el punto de vista computacional, desde el área de las ciencias computacionales, pues es el software que nos permite hacer todo este procesamiento. Y usamos diferentes dispositivos de uso comercial, evidentemente, que no son muy caros, pero tampoco son muy accesibles, ¿no? Por ejemplo, una interfaz cerebro-computadora nos permite obtener 32 registros de actividad neuronal, con evidentemente 32 electrodos ubicados en diferentes áreas del cerebro, está en el rango de los 50,000 pesos. Es de bajo costo, pero hay otras que se disparan a los cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas áreas de oportunidad, Armando, en el área del neuromarketing, en el área de la evaluación de la experiencia de usuario, por ejemplo, en centros comerciales, qué es lo que le llama la atención a un usuario en un centro comercial, cuáles son las publicidades que estaría mirando más, qué ve de la publicidad el usuario, el cliente o el consumidor. Y esto te permite determinar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es el clásico, ¿no? En el área de la evaluación de la experiencia de usuario. Adelante. Tienes una imagen de un bebé y la descripción del producto, que son pañales, básicamente. Entonces, la descripción del producto, pues te da sus ventajas, ¿no? Contra la competencia y te ponen la foto del producto, está el logo. Entonces, la conducta que sigue el consumidor cuando ve la publicidad es que primero ve el bebé. O sea, y el 70% del enfoque de su mirada a través de análisis de seguimiento ocular, a través de sensores especiales, se enfoca en la cara del bebé. Y el 20 o 30% de lo que es el producto, de lo que es la parte de descripción del producto para vender el producto, pues no la ven, porque el bebé distrae la atención. Entonces, un cambio tan sencillo como ponerlo de perfil, o sea, el mismo bebé con una foto, pero ahora de perfil, ya elimina ese foco de atención, esa área de interés y lo enfoca ahora a la parte esencial, ¿no? Que es la descripción del producto. Entonces, tan sencillo como eso. Pues muy, muy interesante, yo creo que sí hay muchas cosas y tocaste algo también que por supuesto es relevantísimo, la parte de los datos, y los datos son fundamentales. Tenemos en la universidad una carrera que tiene que ver con inteligencia de negocios, y donde precisamente analizamos datos y seguramente esto que nos mencionas hará clic en muchas mentes y permitirá poder imaginar proyectos. Yo creo que se puede hacer
se puede, y qué bueno que están trabajando en CENIDET, tratando de acercar esto a otros ámbitos de aplicación, donde por supuesto pueda tener un impacto importante. Muy bien, Gabriel, pues algún mensaje ya de cierre con el que quieras despedir tu participación. Ha sido una plática muy informativa, muy interesante. ¿Alguna recomendación para los muchachos que están comenzando a adentrarse en el mundo? Son generaciones donde ya lo digital es algo natural, ¿no? Natural, pero aún así, siempre hace falta ese empujoncito que los pueda acercar o guiar por el camino correcto. Pues mira, yo lo que les recomendaría es pues tener ese espíritu emprendedor. O sea, algo que debe caracterizar estas nuevas generaciones es que deben ser profesionistas emprendedores. No les dé miedo emprender en proyectos en donde va a haber involucradas tecnologías. Se tienen que hacer de equipos multidisciplinarios. No pueden hacer todo ellos solos. Tienen que juntarse con diferentes expertos en el área de diseño, en el área computacional, en el área de neuromarketing, en el área de comercio electrónico. Y que algo muy importante, y lo vuelvo a remarcar, es evaluar la experiencia de sus clientes, evaluar la experiencia de sus usuarios. Esto lo pueden hacer con tecnología convencional, que van básicamente con cuestionarios que evalúan aspectos emocionales, cognitivos, de aceptación y rechazo, o ya en aspectos muy, muy avanzados ya requiere software y equipo de laboratorio especializado. Pero si esto lo hacen con sus clientes y usuarios finales, esto va a mejorar significativamente la aceptación de sus productos, procesos o servicios, lo que sea. No tiene que ver software. Bueno, no solamente se evalúa el software, se evalúa todo. Cualquier tipo de producto, cualquier tipo de proceso y cualquier tipo de servicio se puede evaluar. Y esto va a mejorar la aceptación de sus clientes y va a haber muchos promotores de sus productos, procesos y servicios. Y no dejen de prepararse. Después vienen las maestrías, las maestrías les quedan muy bien en la parte de negocios. Se especializan todavía más en su área de conocimiento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Amigos, hemos tenido la participación del doctor Gabriel González Serna del CENIDET, un investigador CONACYT que se encuentra colaborando en múltiples proyectos y que nos ha compartido una interesante charla. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. El objetivo de una evaluación de la experiencia de usuario es mejorar productos, procesos y servicios. Punto número 2. Por medio de neuromarketing se evalúan los aspectos neurológicos cuando el usuario hace compras de productos o servicios. Punto número 3. El sentido de presencia es un efecto que se genera, por ejemplo, cuando el usuario se encuentra en un lugar en donde le hace estar o sentirse bien emocional y cognitivamente. Es ahí donde el proceso de aprendizaje se mejora significativamente. Punto número 4. Se puede trasladar la tecnología de la evaluación de experiencia de usuario en la satisfacción del colaborador en una empresa, utilizando dispositivos como tablets, en donde se graban lo que el usuario ve. Se graba el rostro, los datos biométricos, la voz y datos fisiológicos. Punto número 5. Una interfaz cerebro-computadora permite obtener 32 registros de actividad neuronal con 32 electrodos ubicados en diferentes áreas del cerebro. El costo aproximado de una herramienta como esta es de 50,000 pesos. Sin embargo, existen otras de varios cientos de miles de pesos, y las aplicaciones pueden ser muchas para diferentes ramas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.